Muy bien, vamos a empezar a hacer problemas de probabilidad. En el primero, más que un problema, es un ejercicio para controlar los conceptos de unión e intersección y de suceso o conjunto complementario o contrario. Entonces, en el apartado A dice, describe quién es E, A, B, el contrario de A, el contrario de B, etc. Aquí cuando dice describir, lo que quiere decir es enumerar cuáles son los casos de cada conjunto. Como el experimento es cogemos una bola que hay en una bolsa numerada del 1 al 10, en una bolsa o en una urna, pues entonces el espacio muestral, que me dice que se llama E, es pues todas las posibilidades posibles. Sacar un 1, sacar un 2, sacar una bola con un 3, con un 4, con un 5, etc. ¿Vale? Y ese sería el espacio muestral. El subconjunto A, el suceso A, es que salga un múltiplo de 3 y por lo tanto es que salga la bola 3, 6 o la 9, que es múltiplo de 3. B es que salga más grande de 5, es decir, o que salga 6 o 7 o 8 o 9 o 10. Y aquí, a partir de aquí, me dice quién es A'. A' es, como llaman en estas fotocopias, a lo que yo a veces llamo A barra, que es el complementario de A o lo contrario de A. Como A es 3, 6, 9, pues lo contrario de A es todo lo demás. 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 10. Y lo mismo con el complementario de B o el contrario de B, que es lo que no entra en B, que sería pues 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego A unión B es juntar A y B sin repetir elementos, entonces serían A junto con B, que sería 3, 6, 9, 7, 8, 10. Los de A son 3, 6, 9 y añado los de B 7, 8 y 10, sin repetir, ¿vale? Porque la unión es o pasa una cosa o pasa la otra y no puedes repetir elementos. Y la intersección son los que están en A y al mismo tiempo están en B. Es la zona común entre los dos. Que en este caso lo que tienen A y B en común es el 6 y el 9. Pues eso sería la intersección. 6 y 9. Y por último me pide A menos B y B menos A. A menos B es los casos que están en A, si le quito los casos que están en B. Es A menos la intersección. Entonces aquí los casos que están en A y que están en B sería quitar el 6 y el 9. A es 3, 6, 9, pero tengo que quitar todo lo que esté en B, que es el 6 y el 9. Por tanto, este conjunto sería solamente, me quedaría el 3. Y B menos A sería 6, 7, 8, 9, 10, pero quitándole los elementos que también estén en A, que en este caso los que coinciden son el 6 y el 9. Entonces, al quitarle a B 6 y 9, me quedaría 7, 8 y 10. Entonces aquí sería 7, 8 y 10. Fijaos que aquí no me pide probabilidades, pero si me pidiera probabilidades, la probabilidad de A sería contar cuántos casos hay en A y dividirlo por el número de casos totales, que es el tamaño del espacio muestral, que en este caso sería 10. Y hasta aquí ya está. El apartado B lo que me dice es justifica la propiedad A intersección B contrario o complementario es el complementario de A unión el complementario de B. Esto es una de las leyes de Morgan. Y para hacerlo, pues lo que tendría que ver, como aquí lo que pide es que justifique, no me pide que demuestre, lo que tengo que ver es que efectivamente si lo aplico aquí, pues se cumple que esto es igual a esto. Entonces voy a calcular el complementario de la intersección. Como la intersección la tengo aquí, el complementario es todo lo que no es esto, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, 7, 8, 10. Y el complementario de A, aquí he puesto A' en vez de A barra. El complementario de A lo tengo aquí, no lo voy a poner, lo voy a borrar. El complementario de A lo tengo aquí, y el complementario de B lo tengo aquí, y al hacer la unión lo que me queda es juntar esos dos conjuntos. Y entonces me queda 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, junto con el 1 no lo repito, el 2 no lo repito, junto con el 3, el 4 no lo repito, el 5 no lo repito. Entonces es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 10. Y fijaos
como las dos cosas me salen exactamente igual, ¿vale? Y con ello tengo un ejemplo de que esta propiedad se cumple. Esta propiedad se cumple, siempre se puede demostrar, ¿eh? Muy bien, sigamos ya con probabilidades. Aquí me pide, en un dado incorrecto se refiere a que no todas las probabilidades de las caras son iguales. Está trucado y hay caras que salen más veces que otras. Entonces aquí lo que me dicen es, las probabilidades de cada una son, la probabilidad de que salga un 1, un 2, un 3 y un 4 es 0,15. Calcula las probabilidades de 5 y 6 sabiendo que coinciden. Pues aquí lo que hay que hacer es, la probabilidad de 1, 2, 3 y 4, cada una es 0,15. Eso quiere decir que la probabilidad de los 4 en total es 0,15 más 0,15 más 0,15 más 0,15, que es 0,6. Y por lo tanto, perdón, he puesto 6 y es 0,6. Y por lo tanto, como la probabilidad total tiene que sumar 1, entonces la probabilidad de que salga 5 más la probabilidad de que salga 6 tiene que ser el resto, es decir, 0,4. Y como me dice que las dos probabilidades tienen que coincidir, pues eso quiere decir que la probabilidad de 5 y la de 6 se tiene que repartir a partes iguales este 0,4, y eso quiere decir que la probabilidad de 5 tiene que ser 0,2 y la probabilidad de 6 también tiene que ser 0,2. Y fijaos cómo efectivamente es incorrecto porque estas dos caras tienen un poquito más de probabilidades que salir que estas, que las anteriores. En el ejercicio 2 dice, sabiendo que la probabilidad de la unión es 0,7, la probabilidad de la intersección es 0,2 y la probabilidad de lo contrario de B es 0,6, calcula la probabilidad de A. Pues aquí lo que vamos a tener que utilizar es la fórmula de la unión, que dice que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y aquí fijaos que tengo todos los datos para permitirme aislar la probabilidad de A. Tengo que la probabilidad de la unión es 0,7, que me lo da el enunciado. Tengo que la probabilidad de la intersección es 0,2, por lo tanto esto es menos 0,2. Quiero averiguar la probabilidad de A. Y la probabilidad de B no me la dicen directamente, pero me dicen que la probabilidad del inverso del complementario de B, la probabilidad del complementario de B, me dicen que es 0,6. Y hay una fórmula que dice que la probabilidad del complementario de un suceso es 1 menos esa probabilidad, la probabilidad de ese suceso. Entonces, si la probabilidad de lo contrario de B es 0,6, la probabilidad de B es lo que falta, es 1 menos 0,6. Y esto es 0,4. Y con esto lo que me queda es esto. Y ahora de aquí, fijaos que puedo aislar perfectamente, puedo calcular cuánto es P de A. 0,7 es la probabilidad de A más 0,2 y por lo tanto de aquí aislando P de A es 0,7 menos 0,2, que es 0,5. Y ya está. ¿Vale? Estas formulitas, por cierto, son muy fáciles de acordarte de ellas con dibujitos. Si yo tengo que aquí esto es B, pues la probabilidad de B, del complementario de B, es lo contrario. Y como la probabilidad del espacio muestral siempre es 1, pues entonces si la probabilidad de B es lo que sea, la probabilidad de lo contrario de B es 1 menos este lo que sea. Y la otra fórmula, si esto es A y esto es B, la probabilidad de A más la probabilidad de B es la probabilidad de la unión, pero hay que tener en cuenta que la intersección la estoy contando dos veces. Por lo tanto, para calcular la probabilidad de la unión, lo que tengo que hacer es sumar las de PA y PB y quitar esta parte de aquí porque la estoy sumando dos veces. Entonces la quito una vez, la descuento una vez. Es como si me estuvieran cobrando una cosa dos veces, pues me la tienes que descontar una vez. Muy bien, seguimos. Aquí me dicen, sabiendo que la probabilidad de la unión es 0,8, la de la unión de los complementarios de los contrarios es 0,7 y que la probabilidad de A es 0,4, calcula la probabilidad de B. Pues aquí voy a tener que utilizar, casi seguro, la fórmula que acabamos de utilizar en el ejercicio anterior de la unión. La probabilidad de la unión es la probabilidad de uno más la probabilidad del otro más menos, perdón, la probabilidad de la intersección. Y esto es, la probabilidad de la unión me dicen que es 0,8. La de A sí que me la dicen que es 0,4. La de B es lo que tengo que calcular. Y la probabilidad de la intersección no me la dan directamente, pero me dan un dato que es que la probabilidad de la unión de los
contrarios, de la unión de los complementarios, es 0,7. Y aquí lo que tengo que utilizar es la ley de Morgan. La ley de Morgan lo que me dice es que la unión de complementarios es la intersección, perdón, el contrario de la intersección, que lo sé escribir pero no lo sé decir, siempre me lío. Y como estas dos probabilidades, esta y esta, son iguales, pues esto es 0,7, esto es 0,7, y si lo contrario de la intersección es 0,7, eso quiere decir que la intersección es lo que falta hasta 1, que es 0,3. Y con eso tengo este dato de aquí, y ahora ya puedo calcular cuánto es PdB aislando. Aislando PdB es 0,8 menos 0,4 más 0,3, que si no me equivoco yo al calcular es 0,7. Si no me he equivocado yo al calcular. Y con eso ya está. El de abajo dice, hemos encontrado un montón de cartas de una baraja que está incompleta, ¿vale? Es decir, que me faltan cartas, no sé cuántas cartas hay, y me dice, llamamos A al suceso sacar un as, y C que salga copa. Y comprobamos que la probabilidad en esta baraja incompleta, no en una baraja normal, porque en una baraja normal sacar un as pues sería 4 partido, porque hay 4 ases, 4 partido el número de cartas que tenga la baraja, que puede ser 40 o 52, pues según sea española o metan los 8 y los 9 o tal, ¿vale? Entonces, eso variaría. Pero aquí, como no sé qué cartas hay, me dicen que la probabilidad de sacar as la he probado, que es un 0,1, la probabilidad de sacar una copa es un 0,3 y la probabilidad de que salga as o copa, de que salga una de las dos cosas, la probabilidad de la unión es 0,35. Y me pregunta si el as de copas está en el montón de cartas que me he encontrado y cuántas cartas hay. Vale, pues muy bien. Pues vamos a ver, aquí como me dan la probabilidad de la unión, pues lo que tengo que hacer seguro es utilizar la fórmula de la unión. La probabilidad de la unión es la probabilidad del uno más la del otro menos la de la intersección. He puesto B y debería haber puesto C porque es como se llama el suceso. Y aquí aplicando los datos que me dan, la probabilidad de unión es 0,35, es la probabilidad de A que es 0,1, más la probabilidad de C que es 0,3, menos la probabilidad de la intersección. Y de aquí, aislando, puedo sacar que la probabilidad de la intersección es 0,1 más 0,3 menos 0,35, que esto es 0,05. Esto es 0,05. Entonces, ¿qué es la intersección? La intersección es la probabilidad de sacar unas que además sea una copa. Es decir, es la probabilidad de sacar el as de copas. Si la probabilidad de sacar el as de copas es de 0,05, la primera cosa tiene que estar en el montón, porque si no, esta probabilidad me habría dado 0. Por lo tanto, la primera pregunta, ¿el as de copas está en la pila? Sí. Y segundo, este 0,05 es, pasado a forma de fracciones, 1 partido de 20. El as de copas es una de las cartas posibles de toda la baraja. Entonces, si la probabilidad de que me salga el as de copas es 1 entre 20, es porque hay 20 cartas, ¿vale? En la baraja, que sería la pregunta del segundo apartado. Muy bien, aquí me preguntan que, si mire, que dos sucesos que me dan tienen que ser independientes. Para que sean independientes, la definición de independiente lo que quiere decir es que la probabilidad de A, sabiendo que se cumple B, la probabilidad de A restringida a B, tiene que coincidir con la probabilidad de A. Es decir, lo que quiere decir es que la probabilidad de A no importa de si se cumple o no B. La probabilidad de A siempre es la misma, se cumpla o no se cumpla B. Lo que pase con B no afecta a la probabilidad de A. Eso es lo que quiere la definición de suceso independiente. Y para que pase esto es equivalente, que es lo que se suele utilizar cuando dos sucesos son independientes, cuando la probabilidad de uno no influye en la del otro. Esto tiene una consecuencia aplicando esta definición, que es que la intersección tiene que coincidir con la multiplicación de probabilidades. Esto se puede probar, es muy facilito, depende de la definición de probabilidad condicionada.
Y es lo que se suele utilizar para detectar si dos sucesos son independientes, es esta propiedad de aquí, ¿vale? Si se cumple esto y por lo tanto son independientes, ¿de acuerdo? Entendiendo sucesos independientes con la definición matemática que quiere decir que la probabilidad de uno restringida al otro no varía si no la restringes, ¿vale? Una vez dicho eso, me dice, ay, calcula cuánto tiene que medir, cuánto tiene que valer la unión si quiero que estos dos sucesos sean independientes. Y luego calcula estas dos probabilidades. Ok, pues entonces, primero, para calcular la probabilidad de la unión, lo que voy a hacer es aplicar la fórmula de la unión. La probabilidad de la unión es la probabilidad de uno más la del otro, y como estoy repitiendo dos veces, le resto la probabilidad de la intersección. Y esto, tal y como me pone el ejercicio, es 0,5 más 0,8, y la probabilidad de la intersección, en principio, no lo sé, pero como me dicen que como lo que quiero que pase es que sean independientes, pues entonces, si los sucesos fueran independientes, la intersección tendría que ser P de A por P de B. Entonces, para que sean independientes, esto tendría que ser 0,5 por 0,8. Y esto me da 1,3 menos 0,5 por 0,8 es 0,4. Vale, estoy espesito hoy. Y esto es 0,9. ¿Vale? Entonces, si quiero que sean sucesos independientes, la unión tiene que ser 0,9 o no serían independientes, porque entonces esto no se cumpliría. Entonces, la primera respuesta es esa. Si los sucesos son independientes, la unión tiene que ser 0,9. Y en este caso, ¿cuánto sería P, la probabilidad de A restringida a B? Pues si son independientes, esto tiene que ser la probabilidad de A. Punto pelota. ¿Vale? Si quiero que sean independientes, eso tiene que ser la probabilidad de A que me la da el problema. Pero lo puedo probar que en este caso la probabilidad condicionada yo la podría calcular haciendo probabilidad de la intersección dividido la probabilidad entre lo que restrinjo, que es la definición literal de probabilidad condicionada. Y esto en este caso es probabilidad de la intersección. Probabilidad de la intersección la he calculado arriba, que era 0,4, era esto de aquí. Era 0,4 partido la probabilidad de B, que es 0,8, y esto es un medio, que es 0,5, que efectivamente me coincide con la probabilidad de A. Y si hiciera con la definición de condicionada B condicionado con A, si aplicara también la definición, sería probabilidad de la intersección partido de la probabilidad entre lo que restrinjo, que es 0,4 partido 0,5, y esto sería 0,8, que efectivamente coincide con la probabilidad de B, ¿vale? Y que es pues la definición de independiente, ¿vale? Aquí este problema me dice, si A y B son dos sucesos independientes y me dan la probabilidad de la A y de la unión, calcula la de B. Bueno, pues aquí voy a empezar utilizando la probabilidad de la unión. Probabilidad de la unión es probabilidad de A más la de B menos la parte que se repite y que estoy sumando dos veces. Y según esto, la probabilidad de la unión es 0,9. La probabilidad de A es 0,6, la de B no la sé y es lo que me pide el problema que calcule, y me falta la probabilidad de la intersección, pero como me dicen que los sucesos son independientes, la probabilidad de la intersección, si los sucesos son independientes, es P de A por P de B. Y esto es 0,6 por P de B. Y entonces aquí lo que me queda, esto es 0,6 por P de B. Y esto es una ecuación donde la incógnita es P de B. Si cambiáis P de B y ponéis X, se ve claramente que esto es 0,9 es igual a 0,6 más X menos 0,6 por X, y esto es una pequeña ecuación. La hago aislando, 0,9 menos 0,6 es 1x menos 0,6x son 0,4x, y de aquí aíslo y me queda x es 0,3 entre 0,4, que es 3 cuartos, 0,75.
y ya está. La probabilidad de B es 0,75. Obviamente se puede hacer la ecuación sin transformarlo en X. Yo lo he hecho para que vierais que es una ecuación y ya está. Aquí me dice el ejercicio 3, probabilidad de A, probabilidad de B, probabilidad condicionada, ¿ok? Y me dice encuentra la probabilidad condicionada al revés, la probabilidad de la intersección y contesta si A y B son independientes. Ok, voy a empezar, no sé, voy a empezar con la probabilidad de la intersección. Ay, no, me pide la de la unión, ok, vale. Entonces, voy a utilizar, como me da la probabilidad condicionada, voy a utilizar con la definición. Entonces la definición, que además es la pista que me da el problema, tampoco voy a complicar la vida. Y siguiendo la definición de probabilidad condicionada B, es probabilidad de la intersección partido la probabilidad entre quien restringes. Y con eso lo que saco es que la probabilidad de A condicionada B es 0,75. La probabilidad de la intersección no lo sé. Y la probabilidad de B es 0,4. Y de aquí puedo aislar. Y probabilidad de A intersección B es 0,4 por 0,75, que esto, si no recuerdo mal, es 0,3, así de cabeza. Sí, claro. Y con esto ya tengo la probabilidad de la intersección. Si tengo la probabilidad de la intersección, ya puedo calcular, por ejemplo, la probabilidad de la unión, porque esto es P de A más P de B menos probabilidad de la intersección, probabilidad de la intersección, que esto es probabilidad de A es 0,5, probabilidad de B es 0,4, probabilidad de la intersección la acabo de calcular es 0,3, pues esto es 0,6. Y ya tengo esta calculada. Ahora, probabilidad de B condicionado a probabilidad de B, probabilidad de B condicionado a, esto por la definición es intersección de B y A, que es la misma que la de I y B, porque eso es simétrico, no cambia, entre la probabilidad del que restringes. Y esto, la probabilidad de B intersección con A es 0,3 y la probabilidad de A es 0,5 y por lo tanto la probabilidad de B aquí es 0,6. Vale. Por lo tanto, ¿son sucesos independientes A y B? Respuesta, no, porque la probabilidad de B condicionado a A no coincide con la probabilidad de B, que es la definición de independiente. Para que fuera independiente, B condicionado a A tendría que coincidir con la probabilidad de B. Como no me coincide, no son independientes. También podría comprobar que esta propiedad, la de la intersección, no se cumple. ¿Vale? Una vez calculo la probabilidad de la intersección que he sacado, que es 0,3, si fueran independientes, la probabilidad de la intersección debería ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, si fueran independientes, si esto fuera cierto. Pero aquí es fácil ver que la probabilidad de la intersección, que aquí he calculado que era 0,3, pues no va a coincidir con la probabilidad de A, que es 0,5, por la de B, que es 0,4, y que da 0,2. Como esto no es igual, pues estos sucesos no son independientes. Aunque también se ve por la definición, ¿eh? La probabilidad de B no coincide con la de la probabilidad condicionada. De hecho, ya solamente mirando el enunciado, si la probabilidad de A es 0,5 y la probabilidad de A restringida a B es 0,75, no son independientes. La probabilidad de B cambia la probabilidad de A. Muy bien, esto es un ejercicio que se llama un ejercicio de tabla de contingencia. Normalmente lo que pasa en las tablas de contingencia es que te dan una tablita como esta, donde te dicen, hay tantas personas que, o no te dicen el total de personas, lo calculas tú sumando las columnas y las filas, y entonces aquí te dicen cómo están distribuidas estas personas, en si son mujeres o hombres y entre el nivel en el que están. ¿Vale? Hay 36 hombres del nivel 1, 24 hombres del nivel 2, 20 hombres del nivel 3, etc. Y eso lo que hay que tener en cuenta es que luego vamos a tener que jugar para hacer las probabilidades con los totales. Aquí me dicen, calcula la probabilidad de que sea una mujer. Pues la probabilidad de que sea una mujer es entre todos, que son 200, según me dice el enunciado, y confío que según la suma que sale aquí, ¿cuántos son mujeres? Entonces lo que tengo que hacer es sumar cuántas mujeres hay. 64 más 36 son 100, más 20, hay un total de 120 mujeres. Y esta es la probabilidad que creo que es 0,6. La probabilidad de que sean mujeres. Calcula la probabilidad de que alguien esté en el nivel 2. Pues es de todos, la probabilidad de que alguien esté en el nivel 2
hay 24 y 36 posibilidades, que forman un total de 60. Pues 60 de un total de 200. Y esto es 0,3. La probabilidad de que alguien esté en el nivel 3. Pues la probabilidad de que alguien, de que alguien esté en el nivel 3 es de los 200 que hay, pues en el nivel 3 hay 40 personas. Pues 40 de 200, que es 0,4. Fijaos que lo que estoy haciendo es, para calcular la probabilidad de que alguien esté en el nivel 3, sumo esa columna y la divido entre el 200, que el 200 confío porque me lo dicen en el enunciado, pero tendría que cuadrar que la suma de todos sea 200, ¿vale? A ver, 100, 60 y 40, sí, da 200. Vale, entonces está bien el problema. Si no, el enunciado me estaría engañando. Vale, apartado B. Calcula la probabilidad de que esté en el nivel 1 y sea mujer. Eso es una intersección. Es I intersección D. Y eso para calcularlo es cuántas personas hay que cumplan esto, que es I y D a la vez son 64, pues en el nivel 1 y mujer hay 64 de un total de 200. Pues calculo esa probabilidad, que es 0,32, creo recordar. También podría utilizar la fórmula de la unión para sacarla y tal, pero que trabajo. Lo que no puedo utilizar es la probabilidad de... lo que no puedo hacer es que la probabilidad de la intersección es probabilidad de I por probabilidad de D, porque a mí nadie me ha dicho que estos dos sucesos sean independientes. Entonces eso es lo que no podría hacer, ¿vale? Pero la mejor manera es aplicar Laplace y contarlo y ya está. Probabilidad de que esté en el nivel 2 siendo hombre, bueno, y sea hombre. Esto vuelve a ser una intersección. El I normal es la intersección, el O es la unión. Y esto, probabilidad de la intersección de 2 con hombre son 24 personas de un total de 200, y la probabilidad de que esté en el nivel 3 y sea mujer es la probabilidad de la intersección, que es 20 de un total de 200. Ahí, no he calculado la otra, ni esta es 0,12. Vale. Y la probabilidad del tercer apartado, lo que me dice es, calcula la probabilidad de que sea hombre si sé que está en el nivel 1. Entonces, esto lo que cambia es que lo que tengo que calcular aquí, si aplico la definición, es la probabilidad de la intersección, probabilidad de que sea hombre y esté en el nivel 1, pero lo restrinjo, lo divido, no entre todos los 200, sino solamente entre los del nivel 1, porque me pide que calcule la probabilidad restringida al nivel 1, ¿vale? Y esto, la probabilidad de la intersección es 36, esto es 36, pero no lo divido entre 200, que serían todos, sino como estoy restringiendo al nivel 1, sería 36 entre los del nivel 1, que es un total de 100. Y esta probabilidad es de un 0,36, ¿vale? La probabilidad de que salga mujer y si está en el nivel 1 es, el nivel 1 lo he calculado antes, que eran 100, y la probabilidad de que sea mujer estando en el nivel 1 es 64. Voy a ver si puedo bajar otro problema o quitarlo, porque si no, a ver, un poquito, no me va a caber. Lo quito y lo pongo en otra diapositiva. Y ahora ya sigo calculando. Esto era 64 de 100, que es 0,64. Vale, y así ya tengo espacio. Ahora me pide que calcule la probabilidad de, al revés, de que sea del nivel 1 si sé que es una mujer. La probabilidad de que una mujer esté en el nivel 1. No, perdón, sí. Vale, pues esto lo podría calcular con la fórmula de Bayes de la inversión, pero aquí es mucho más fácil volver a aplicar la misma definición de probabilidad condicionada, porque las tengo calculadas. Y esto es la probabilidad de I intersección D, que son 64 entre 200, que es, si la tengo aquí, check, la tengo calculada, es esta, es 0,32. 0,32 entre la probabilidad de que sea mujer, que es 0,6. Vale, esto es 32 partido 60, que esto sí que no da exacto. Esto simplificando entre 4 es 8/15.
Y esto ya lo hacéis vosotros para ver cuánto es, que esto como es un múltiplo de 3 no sabe exacto. Y ahora, probabilidad de que esté en el nivel 2 siendo mujer, pues lo mismo. Probabilidad de 2 intersección D partido probabilidad de D. La probabilidad de 2 intersección D es 36 de entre 200, porque aquí cuando calculo estas probabilidades son probabilidades respecto al total, entonces es 36 entre 200, y probabilidad de D es 120 entre 200, que lo tengo aquí otra vez. Y esto es 0,18 partido 0,6, que esto es 18 entre 60, 3 décimos, 0,3. Estoy aquí de cabeza, ¿eh? No os penséis vosotros que... Y por las horas que son tampoco es que estoy yo súper entrenado. Y probabilidad de que salga 3 siendo mujer, podría repetir la misma, pero como, fijaos, la probabilidad de que salga de que sea mujer se reparte entre que esté nivel 1, nivel 2, nivel 3. Por lo tanto, estas 3 probabilidades me tienen que dar 1. Entonces, esta probabilidad es lo que me falta desde 1 si le quito la probabilidad de uno y la probabilidad del otro. Y eso lo calculo de otra manera. Y esto igualando el denominador es 15, no, 30. El mínimo común múltiplo es 30 porque el de ahí es 10. Entonces es 30, 16 treintaavos y... me cago en la mar. 3 décimos que son 9 treintaavos. Y esto hace un total de 5 treintaavos, que simplificando es un sexto. Pues esta es la probabilidad de condicionada de que sea del nivel 3 si sé que es una mujer. Lo podéis hacer con la fórmula y da lo mismo. Lo podéis utilizar con el teorema de Bayes y da lo mismo. Y la última pregunta que me haces es si ser mujer es independiente respecto a 1, 2 y 3. Pues aquí la probabilidad, claramente la probabilidad de a ver. La probabilidad de, por ejemplo, ser mujer respecto... La probabilidad de ser mujer restringida a que esté en el nivel 1 no coincide con la probabilidad de ser mujer. Por lo tanto, esto lo que me dice es que estos dos sucesos no son independientes, ¿vale? Y la probabilidad de ser mujer respecto al 3 no lo he calculado, pero lo que sí que he cambiado, lo que sí que he calculado, por ejemplo, es esta. Entonces, la probabilidad de 2 restringido a ser mujer me coincide con la que no es restringida. Por lo tanto, sí que podría decir que ser de nivel 2 es independiente de ser mujer. ¿Vale? Y al revés. Estos dos sucesos sí que son independientes porque esta probabilidad me coincide. La probabilidad de 3, que es 0,4, no me coincide, por lo tanto, ser mujer no influye en la probabilidad de ser del nivel 3 y por lo tanto no son independientes. En este caso solo podría decir que los sucesos independientes serían ser de nivel 2 y ser mujer. Pero fíjate que en la práctica esto no tiene mucho sentido, porque si esto es independiente pero esto no, en realidad es un poco independiente, un poco por chiripa, ¿vale? Pero desde el punto de vista de definición matemática, ser independiente son independientes. Y este es realmente muy parecido. Si te haces una tablita de contingencia, pues, a ver, te dice... tienes fuman, no fuman, beben, no beben. Te dicen que 40 fuman, 30 beben y 20 hacen las dos cosas, por lo tanto, esto son las dos cosas. Y para que 40 fumen, pues para que 40 fumen, 20 más 20 me tiene que dar 40, ¿vale? Para que 40 fumen. Para que 30 beban, pues como tengo 20 que beben y fuman, pues aquí tienen que ser 10 para que el total sea 30, ¿vale? Y como son en total 160, entonces las cuatro cosas me tiene que sumar 160, por tanto aquí va un 110. Hay 110 personas que no hacen ninguna de las dos cosas. Y por lo tanto, pues completando la tabla de contingencia sería 120. ¿Vale?
Esto son los totales. Esto es el total de los que fuman, esto es el total de los que no fuman, esto es el total de los que beben, este es el total de los que no beben, que no lo he puesto, que son 130, y este es el total de todos, que al sumar por aquí y al sumar por aquí, obviamente me tiene que coincidir. Vale, pues ya con esto ya puedo calcular todas las probabilidades que me pedí aquí. Me dice, representa los datos en una tabla. Pues ya está, ya lo tengo. Si escogemos una persona al azar, calcula la probabilidad de que beba. Pues la probabilidad de que beba es, los que beben son 30 de un total de 160. 3 16avos. Esto no lo paso a decimal, es que hay mucho decimal. Calcula la probabilidad de que no beban y tampoco fumen. Pues esto es la intersección, que son estos señores que no beben ni fuman, que son 110. 110 de un total de 160, que son 11 16avos. Y lo que dé esa fracción. La probabilidad de que beban y fumen. Eso es... los que beben y fumen son estos 20 de un total de 160, porque no estoy restringiendo. Eso es 2 16avos, lo que es lo mismo un octavo, que es 0,125. La probabilidad de B condicionado a F, cuidadín porque esto, la diferencia entre estos dos es que estos son los que beben y fuman a la vez de respecto al total. Pero esto es los que, de entre los que fuman, los que beben también, respecto a los que fuman. Entonces esto es la probabilidad de la intersección, que la he calculado arriba, que es un octavo, entre la probabilidad de lo que estoy restringiendo, que es F, que es 40 entre 160, que es un cuarto, ¿vale? 40 entre 160. Y esto simplificando es un cuarto, un octavo partido de un cuarto, que es 0,5, es la mitad. ¿Vale? Bien. Y calcula la probabilidad de B respecto al suceso no fumar. Es decir, calcula la probabilidad de que una persona beba si no fuma. Entonces, aquí, esto aplicando a Laplace es de entre los que no fuman, coger a los que beben. Y esto es un doceavo. Vale, y ahora, ¿podemos decir que los sucesos F y B son independientes? Pues para que los sucesos F y B fueran independientes, la probabilidad de B condicionada a F tendría que coincidirme con la probabilidad de B a secas. Y ya veo que no. ¿Vale? También podría probarlo comprobando que la probabilidad de la intersección, que es esto, no me coincide con la probabilidad de B por la de F. Si yo cojo A y hago probabilidad de B por la probabilidad de F, la probabilidad de B, la he calculado arriba, es 3 16avos, la probabilidad de F es 40 respecto al total, que es 160, que es un cuarto, y esto me daría 3 partido 64, que no me coincide con la probabilidad de la intersección, que es un octavo. ¿Vale? Entonces ya se ve que no son independientes. Yo os digo, lo hagáis como lo hagáis, sale que en este caso no son independientes.